Bien, muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio. Yo te escucho hoy, jueves 1 del mes de junio, del mes de julio, perdón. Ya cayó el mes de junio, así que ojalá que este mes que se inicie en el día de hoy nos trate un poquito más suave que el mes pasado, porque la verdad es, señores, que la situación en las calles, los tapones, la reducción del toque de queda, hay una serie de factores que han influido notablemente para que la sociedad, sobre todo el Gran Santo Domingo, se sienta bastante convulsionado. Ojalá que el próximo miércoles el presidente de la República tome cierta medida y le dé un respiro a la población. Porque la verdad es que cuando uno sale de su trabajo, en ocasiones desea comprar algo en un supermercado, llegar a su casa, entonces para preparar cualquier cena o lo que sea, se le dificulta. Miren, cuando yo salgo de aquí, del Distrito Nacional, para llegar al municipio Santo Domingo Este, por los tapones que hay, encuentro un congestionamiento que en algunas ocasiones se dura hasta 2 horas para llegar allá. Entonces, cuando uno pretende ir a cualquier supermercado, ya está todo cerrado y no hay forma de que se pueda dinamizar una economía con todas esas restricciones. Así que vamos a esperar a ver si en este mes nosotros tenemos otro tipo de respiro. Mientras tanto, señores, los gremios médicos respaldan al gobierno para que aplique la tercera dosis de la vacuna. Hubo violencia en Haití que deja unos 15 muertos. Entonces ustedes saben qué es lo que sucede cada vez que se presentan esos episodios de violencia ya en Haití. Que esas repercusiones, por más que querramos, llegan hacia nosotros. Por otra parte, el señor Jean Alain Rodríguez amenaza. Él dice que él va a hablar. Y yo me supongo que la mayoría de la población dominicana, al igual que yo, me gustaría que él hable y que todas esas informaciones que él tiene de todo lo malo que haya ocurrido en el país, pese a que él en ningún momento le dio el deseo de combatir nada, ni de denunciar, pero que lo haga ahora, para que la población dominicana conozca en su esencia con todo el que está tratando. Por otra parte también, Elsa, tormenta tropical, amenaza con penetrar a la República Dominicana. Hay 11 provincias en alerta. Por otra parte también aprueban el Código Penal. Los dueños de restaurantes se están quejando justamente por lo que le decía hasta hace poco, con ese horario tan restrictivo que no le permite a ellos poder avanzar en ese negocio. Imagínense ustedes, un cierre a las 6 de la tarde. Eso es algo que no le cuadra a los restaurantes y le están pidiendo al gobierno que flexibilice. Ya ellos han ido perdiendo la calma y ya de esos pedimentos que de manera humilde hacían en algunas ocasiones, ya se están molestando. Ya ellos
están pensando abrir y asumir cualquier consecuencia que en su contra se pueda imponer. Eso me recuerda en una ocasión que a un señor lo pusieron a contar unos chuchazos de una paliza que le estaban dando. Pero cuando ya iban 3, cuando ya le dan el cuarto, el señor lo contó y se le zafó un San Antonio coñazo, 4 coñazos. Y le digo esto a propósito, porque hoy es el día del chiste, así se ha denominado Día Mundial del Chiste. Por eso le hago esa reflexión. Por otra parte, señores, un día como hoy, el doctor Joaquín Balaguer asume por primera vez el gobierno, ya pudiéramos decir que por un periodo de 4 años de manera normal, porque todos sabemos, o la mayoría sabe, que él encabezó un gobierno títere en la era de Trujillo. Esa es la verdad. Por otra parte, el director de Migración, Enrique García, yo lo escuché hablando de todas las anomalías, señores, que había en esa dirección, donde realmente los reportes de los ingresos que recibía dicha institución eran mínimos. Él pidió una auditoría y uno se queda pensando, pero de haber continuado en el gobierno el presidente Danilo Medina o el PLD, ¿hasta dónde hubiese llegado el país? Él habla de que ha obtenido el Estado recursos de pago de multa, de impuestos, de una suma millonaria. Sin embargo, dice que al momento de recibir la institución, el mayor aporte que reportó o que reportaron las autoridades pasadas fueron de 167,000 pesos, señores, y una serie de gastos exagerados. Yo creo que el gobierno debe de sentarse con todos los funcionarios y que se le presente al país una panorámica general de todo lo que dejó el gobierno del expresidente Danilo Medina, porque la población tiene derecho a saber cómo se manejaron las finanzas, cómo se manejaron las cosas. Y cuando yo veo, porque así son las cosas de la vida, que el ser humano siempre cree que aunque las cosas estén mal, cuando emanan de ellos, son buenas y correctas. Porque ya me gustaría que lo mismo se haga del gobierno de Leonel Fernández, porque si todos escuchamos al presidente Danilo Medina referirse en términos personales al expresidente Leonel Fernández y decir que él no tenía calidad moral para criticarlo porque él lo ha hecho mejor que él, y ahora yo veo todos estos robos que se han desatado y él considera que lo ha hecho mejor. Entonces me gustaría saber qué fue lo que recibió del expresidente Leonel Fernández, porque la verdad es que con el estado de miseria que tiene el país y todos los actos de corrupción que se han denunciado, yo no creo que él lo haya hecho mejor que nadie. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar con los comentarios y sobre todo vamos a hablar de esa medida de coerción que en el día de mañana se le va a conocer a los implicados del caso Medusa. Así que vámonos a un corte, señor director, y regresamos en breve.
Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Miren, mañana se va a conocer la medida de coerción del caso Medusa. En ese proceso, la figura central es el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y pudiéramos decir que este es uno de los casos más raros que pudiera existir. Yo le diría que no recuerdo en ningún otro país del mundo donde un ex procurador general de la República, una persona que está para perseguir el delito, esté siendo procesado. Justamente por eso hay varias agencias de prensa internacionales del ex procurador general de la República de quejarse de que a su cliente lo tienen incomunicado, de que realmente no le han permitido tener ropa formal, y quejándose de una serie de cosas que él entiende como violaciones. Y yo, a modo personal, entiendo que no hay ninguna. Porque una persona que está detenido es justamente, está privado de sus derechos, cuales le vamos a permitir a un detenido que tenga teléfonos celulares desde la cárcel. Pero todo el tiempo nosotros hemos venido abogando porque eso se pueda eliminar. Y van a tener además una persona detenida con traje y corbata puesta. Imposible, no. Una vestimenta sencilla, adecuada para lo que es el recinto, como se utiliza. Por eso es que ustedes veían que en todas esas manifestaciones que se hacían en la Marcha Verde, donde se pedía prisión para la gente, ustedes veían que pintaban una reja y una persona con un traje de raya, como una especie de pijama o pijama de raya, que es lo que realmente resaltan y es el logotipo que utilizan las personas que están privadas de libertad. Miren, estas acusaciones que se le está formulando a ese grupo son bastante serias. Ustedes escuchaban que en principio se había hablado de un contrato, de una clase que no se dio y que precisamente por eso, que eso es trabajo realizado y no pagado. Pero señores, en la medida que se ha venido instrumentando el expediente y formalizando algunas de las imputaciones que se le hacen a esa persona, bueno, podemos decirle que se está hablando de alrededor de 6.000 millones de pesos. Yo escuchaba en el día de ayer decir que el tupé del ex procurador general de la República, Jean Alain, llegó tan lejos que cuando la Procuraduría General de la República quería realizar una edificación, se llamaba a una licitación pública conforme a los parámetros establecidos por la ley. Y la gente iba y participaba. Y el que presentara
la mejor propuesta. Ese era el que ganaba la licitación. Hasta ahí todo va bien. ¿Dónde es que se forma ese nudo gordiano en que muchas de esas personas, cuando llegaba a su casa, probablemente celebrando con la familia, feliz, mire, me gané esta licitación, le iban tocando la puerta? Dígame, señor, mire, yo vengo de parte del Procurador General de la República, Jean Alain, a decirle que usted debe presentar renuncia de esa licitación. No, señor, imposible. Pero yo participé, gané en buena ley y necesito hacer el trabajo y ganarme ese dinero. Le mandó a decir Jean Alain que renuncie inmediatamente, y si usted no renuncia, entonces se le va a formalizar un expediente. Y esa persona, después de haber ganado, no tenía otra alternativa. Mire, yo se lo voy a poner, hable con él, mire, tiene que renunciar y esto y esto. Y como tenía tanto poder, bueno, pues la persona entonces renunciaban. Entonces dicen que ahí era donde entraba su enclave. Y él entonces, esa licitación se la daba a la persona que él entendiera, y luego se le hacían adenda, se sobrevaluaban los precios, se entregaba dinero, no se ejecutaban. Señores, miren, y esa es una situación penosa. Como aquí, en este país, por las redes sociales, siempre salen a relucir muchas cosas, muchas de ellas verdad, pero otras son mentiras. Por eso yo no me llevo de nada de lo que se esté diciendo en las redes, si previamente yo no he hecho una investigación que me conduzca a determinar que eso ocurrió ciertamente. A mí me enviaron ahí un cheque de 134 millones de pesos, que ese señor, unos días antes de salir, se agenció. Y cuando usted ve que va a hospitales ortopédicos como el Darío Contreras, el Ney Arias Lora, y usted ve un motorista que se cae o alguien que se ha roto cualquier miembro del cuerpo, y para poderlo enyesar, para poder ponerle un yeso, usted tiene que comprarlo, porque los hospitales no tienen, y un jorocón o varios jorocones se llevan 6.000 millones de pesos, según la acusación que se le está haciendo, que tampoco lo damos por un hecho, hasta tanto la justicia no determine lo contrario. Entonces usted le da ira. Y por eso yo quiero que este proceso, tal y como lo ha dicho el señor Jean Alain, que sea televisado. Y esa amenaza de que él hace, que va a hablar, yo entiendo que sí, que él debe de tener muchas cosas que decir, porque es una persona que ocupó la Procuraduría General de la República durante mucho tiempo. Yo quisiera ver si dentro de sus declaraciones él va
a venir con la irresponsabilidad de denunciar que quienes hoy lo están persiguiendo y enjuiciándolo a él, en algún momento también cometieron actos de corrupción y que hicieron cosas que deben de investigarse. Aunque siempre me quedaré con la interrogante, ¿por qué no lo hizo él? Si tenía la facultad y el poder para hacerlo, si ese fuera el caso. Pero la verdad es que él tenía personas como brazos ejecutores, sobre todo esa persona que se encargaban de manejar los equipos electrónicos, la computadora, los discos duros, para extraer informaciones y borrar el cuerpo del delito. Señores, los asuntos andan tan serios que dentro de las acusaciones que se le formulan, ellos tienen aparatos donde tenían conocimiento y el control y podían manipular los impedimentos de salida desde su casa, ya fuera de la Procuraduría General de la República, donde tenían acceso a todas esas informaciones. Y es por eso que, escuchando este tipo de informaciones, le decía a ustedes, desde que se produjo su apresamiento, que prefería no especular y esperar que sea la justicia, que sean las autoridades, que sea el proceso que vaya marcando la pauta de todo lo acontecido. Porque hay mucha gente que dice, y yo lo comprendo, porque muchas veces son alegatos jurídicos que nosotros los abogados utilizamos a nuestra conveniencia. Cuando nos conviene algo lo planteamos, en otro aspecto no. Que la prisión es la medida más gravosa y que el Ministerio Público tiene por norma pedirle a todo el mundo. Oigan, nosotros estamos hablando aquí de que hay evidencia, según el Ministerio Público, de que esa persona en su casa podían saber lo que actualmente estaba haciendo el Ministerio Público sin ya él formar parte de eso. Estamos hablando de aparatos de alta tecnología donde se podía operar desde fuera, tener el control, borrar la evidencia, levantar los impedimentos de salida y cualquier otro tipo de actuación legal. Estamos hablando de cosas muy serias que ya dentro de poco se va a determinar si ciertamente fueron así o no. Hay un señor apellido Forteza, que era supuestamente el brazo ejecutor, el que manejaba parte de esa estructura del sistema que le permitían extraer las informaciones, borrar evidencia y una serie de cosas, que aparentemente va a dar sus declaraciones, porque parece que lo que hizo el mayor Girón dejó un síndrome en la justicia de que muchas de las personas encartadas en la mayoría de esos casos
están dando informaciones. Miren en el caso de la Operación 13, miren el caso de la Operación Caracol. En todos estos procesos están apareciendo personas que salían al Ministerio Público para dar su versión, y eso contribuye notablemente. Y cuando se da todo este tipo de actuaciones, entonces entiendo por qué muchas personas se sienten regodeadas de odio en contra del ex procurador. Y ustedes ven, oigan esto que les estoy diciendo aquí, ustedes ven que este proceso se ha iniciado ahora. Yo tengo la información de que muchas personas a partir de este momento se va a presentar a ponerle querella a Jean Alain, que anteriormente no se atrevían, porque ese señor tenía demasiada fuerza. Y a pesar de las imputaciones que se le hacen y que ya está tras la reja, hay personas, sobre todo como su abogado, y algunas de aquellas denominadas bocinas que recibían mucho dinero de parte de él a través de un proyecto político que él venía orquestando, de donde se le pagaba dinero de la Procuraduría General de la República, que se sienten molestos porque no lo tienen con celular y que le han dado una vestimenta sencilla. Pero ese señor está detenido con serias acusaciones. ¿Por qué hay que tener con él todo ese tipo de privilegio? Yo sé que resulta duro cuando una persona ha manejado tantos recursos y se siente por encima del bien y del mal. Ahora verse en una cárcel como una persona cualquiera, incluso se habla de una cárcel de alta seguridad, y tanto él como su abogado tienen miedo de que alguien pueda intentar asesinarlo en la cárcel. Yo entiendo que ese es un pedimento muy sensato y que la justicia debe garantizarle que si lo reducen a prisión, que no lo expongan a que pueda perder la vida. Eso es algo que hay que garantizar. Y con la misma gallardía, la misma impotencia y con el mismo coraje que desde aquí nosotros pedimos que se haga justicia, también pedimos que esa justicia no sea por venganza, que sea una justicia en base a los acontecimientos. Tampoco queremos ningún tipo de manipulación, ni que se puedan retorcer los derechos, pero si cometió los crímenes y los delitos de los cuales se le acusa, que se le imponga la sanción que establece la ley, sin ningún tipo de privilegio. Bien, señores, cambiando de tema, ya se le conoció medida de coerción a la señora Noely
Esa fue la señora que golpeó tanto a un niño de 11 años que su corazón no pudo resistir y perdió la vida. Ella era su madrastra. Se le conoció medida de coerción y la verdad que ya se le impuso unos 3 meses de medida de coerción en lo que se le ventila el caso. Y es algo que realmente debe dejar satisfecho a la población dominicana, porque eso va a permitir que ese ejemplo no se repita, porque los niños no deben maltratarse. Y precisamente, hablando de niños maltratados, yo quisiera hacerle una pregunta a las autoridades dominicanas. Porque me gustaría saber, señores, miren, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con todos esos niños haitianos que forman parte y son manipulados por una estructura haitiana para poderlo a pedir en las calles dominicanas? Son muchos los delitos que se conjugan en esas actuaciones. El Ministerio Público debe de hacer un trabajo bastante exhaustivo para impedir eso. Yo escuché al señor Enrique García, director de Migración, decir que ellos han estado haciendo la siguiente labor: lo están recogiendo, lo llevan al CONANI, y cuando los padres van allá, entonces se conversa con ellos y se le busca cierta salida, pero ahí hay atropello psicológico, ahí hay abuso infantil, ahí hay también trata de personas, porque hay mujeres que toman esos niños que muchas veces son alquilados y lo tienen en sus brazos y se le ha hecho prueba de ADN y no tienen ningún tipo de vinculación con esos niños. Y ustedes ven que también lo montan en esa guagua platanera y lo ponen a vender plátano y hacer una serie de cosas. Y yo pienso que ya está bueno, que es mucha la tolerancia, que son muchas las debilidades que tiene el Estado dominicano con esos nacionales haitianos, y yo no tengo nada en contra de ellos. Pero nosotros somos un país que vamos en vía de desarrollo, un país cuya fuente, o una de las fuentes principales de ingreso que contribuyen en el Producto Bruto Interno es el turismo. Y nosotros tenemos que cargar con esa miseria de que cualquier extranjero que venga aquí y ve esa cantidad de niños pedigüeños en los diferentes lugares, se lleva la impresión de que esa es la República Dominicana,
cuando se buscan las estadísticas de las muertes posparto, entonces nosotros nos damos cuenta que muchas de esas nacionales haitianos son traídas nada más al país a parir sin tener los prechequeos médicos. Entonces la llevan ya cuando van a dar a luz, entonces los médicos no tienen ningún tipo de antecedente de esa persona, no tienen un récord y muchas de ellas mueren de enfermedades raras. Pero cuando usted va a esos hospitales de la frontera con una dominicana parturienta, no hay una cama, porque casi todas las camas las tienen las nacionales haitianos, y yo estoy de acuerdo por razones de humanidad, que no se le debe negar el derecho a la vida, pero algo tenemos que hacer. Entonces, estamos hablando de personas completamente ilegales, con una cantidad de niños que están naciendo en tierra dominicana, que son anotados en un famoso libro rosado, que nos va a dar mucho dolor de cabeza, porque esas mujeres que son utilizadas por una mafia haitiana para hacer ese negocio y traerla a parir aquí, vienen adiestradas desde allá. Usted le pregunta a ella, parturienta, sin ningún tipo de documento, ¿cómo usted se llama? Rosa Encarnación, María Martínez, Antonia Pérez, pero no hay documentación. Entonces hay que expedir una partida de nacimiento, y ustedes ven que pasarán los años y entonces se nos empieza a dar el conflicto de que esa partida de nacimiento no se corresponde con los documentos originales que traen, pero dieron a luz aquí y tenemos que cargar con ese problema. Ese es un lastre que nosotros no lo estamos viendo ahora, pero cuando usted tiene en un país una población de alrededor de un 10, de un 20%, de un 15%, naciendo todos los años en un país, la cantidad de personas, la casta que se forma, los millones que de cara al futuro seguirá avanzando, es bastante difícil. Eso es bastante difícil. Y a eso le tienen miedo todos los gobiernos. Todos los gobiernos le tienen miedo porque no quieren imponer esa agenda. ¿Y qué decir cuando nosotros hablamos de los hombres, de los nacionales haitianos? ¿Qué decir? Que en esos puestos de trabajo, de albañilería y de mano de obra pesada, el 80% de esos puestos lo ocupan ellos trabajando. Entonces, la parte más crítica es que el sistema laboral, cuando usted lo quiere insertar en la seguridad social, entonces no aplican.
están indocumentados, no aplican. Y los ingresos que pierde el Estado Dominicano es bastante grande. Pero hay tratados y normas internacionales que nos obligan a darle asistencia médica. Pero entonces hay un sector empresarial, un sector que lo único que piensa es en aumentar sus ganancias, que tampoco han pensado en el trabajador dominicano, porque lo que quieren es engrosar sus arcas y tener mucho dinero a como de lugar. ¿Y qué sucede? Que esa es la mano de obra que contrata. Entonces, yo no he visto, o le puedo señalar, pocos países donde los gobiernos que son ultrademocráticos hayan podido sanear su economía y hayan podido avanzar. A propósito del salario mínimo y de la mesa redonda o tripartita que ha de conocerse en este mes con relación a lo que es el alza salarial, dentro de esa mesa el sector laboral necesita tener ahí genuinos representantes. Necesitamos, porque aquí hay tarifa establecida en lo que son las jornadas de trabajo sectorizadas, que aunque el Comité Nacional de Salario está para regir y tener su accionar cuando se trata de salario mínimo, yo pienso que en esta ocasión y de cara al futuro tenemos que ser un tanto más enérgicos con eso. Y esos sectores tienen que consensuar en base a lo que es la insertación de la mano de obra nacional, que aunque está establecida en el código, no se está tomando en cuenta, y tenemos que pensar en poner salarios dignos para que el obrero dominicano se pueda ganar su dinero, porque nosotros no salimos de un chantaje con relación a lo que es el vecino país. Y cada vez que usted quiere tomar cualquier tipo de medida, sale un grupo de personas que son financiados por instituciones internacionales justamente para que salgan en defensa de ese tipo de personas, pero que verdaderamente son enemigos de su país, a decir, no, mira, este está discriminando, este tipo tiene xenofobia. Señores, eso no es así. Y nos dicen, tenemos que tener cuidado, porque ese es nuestro segundo socio comercial. ¿Y quién le ha dicho a usted esa verdad? Esa es una mentira más grande que un monumento. Vamos a sacar una balanza y vamos a ver si es verdad que son nuestro verdadero socio comercial. ¿Cuántas medidas restrictivas tenemos nosotros en muchos alimentos que allá no lo dejan pasar dominicanos porque supuestamente no cumplen con los servicios fitosanitarios?
cuántos productos hay. ¿Quién le puede llevar una mercancía más barata que nosotros, que nada más cruzar un río ahí? Todos esos embarques que llegan de cualquier otro país, pues lógicamente tienen que tener unos precios mayores que los nuestros, porque no se lo pueden ofertar. Vamos a sacar a esos que tienen esa idea errada, le digo yo. Vamos a hacer un balance. Vamos a ver lo que ellos nos compran a nosotros. Y vamos a ver lo que nosotros les damos. ¿Cuánto ellos le compran a un mercado informal que tenemos nosotros como dominicanos, donde el Estado dominicano, los únicos recursos que consigue ahí son de manera colateral, porque cuando usted tiene en su país personas que tienen la capacidad de producir y a lo interno ese dinero se moviliza aquí, bueno, es una carga que se quita el Estado de manera colateral, pero no tiene impuesto directo que le permita decir, con esta serie de impuestos yo voy a resolver este problema. Váyanse los viernes, vayan todos los días, pero váyanse los viernes y los sábados a esas empresas de envío de valores, y ustedes verán que cuando buscan ustedes el Producto Interno Bruto de Haití, la cantidad de remesas que salen de este país hacia allá, y ustedes calculan lo que sale de aquí para allá en términos monetarios y lo que nos gastan a nosotros, se darán cuenta que realmente no es como hemos estado pensando. Y encima de eso, ahora tenemos el problema latente en la frontera de que el río Masacre se le está construyendo un canal que pudiera impedir que nuestras aguas puedan transitar libremente en el país, y que podría afectar muchos agricultores y muchos ganaderos de la zona fronteriza, que son de los mayores productores de leche, de carne de res, y que también influyen sobremanera en la economía. No es que uno realmente tenga ningún tipo de problema, de xenofobia, como muchos quieren decir. Es simplemente una reflexión, es un llamado que le hacemos a las autoridades, que le hacemos al gobierno, para que nosotros, esas relaciones que mantenemos con nuestros hermanos, deben de ser puestas en un escenario donde realmente pueda reinar la comprensión, que pueda reinar la convivencia pacífica entre nuestros países, pero sobre todo, señores, teniendo cuenta clara, cuenta clara, que no se siga postergando ese problema, que no se sigan prohijando esas malas actuaciones, porque lo que se le deja a las futuras generaciones
es un conflicto que tarde o temprano pudiera producirse, pero el cáncer con tiempo tiene cura. Me está diciendo el señor director que no hay tiempo para más. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de su espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.